Buenas tardes, ya estamos acá tratando de resolver los problemas tecnológicos que tenemos en este mundo global. Vamos a ver si podemos conectar con Carlos. Parece que no debería haber problemas. Vamos a introducirlo. Aquí estoy esperando que entre. Hay un problema que no sé cómo resolver, y es que no puedo introducir a Carlos en la conversación. Ustedes saben que en estos en vivo, la está introduciendo, pero inmediatamente se va. Así que no puedo introducir a Carlos en la conversación. Bueno, así son estas cuestiones de la tecnología. Vamos a intentar nuevamente. Es muy raro porque ayer hicimos una en el privado y en vivo de 2 minutos y nos pudimos conectar sin ningún problema. Así que no sé qué pueda estar pasando. Vamos a tener que, bueno, voy a volver otra vez a preguntar y vamos a ver acá. Esta es otra manera de entrada. Si es a través de una invitación, porque son dos maneras que hay acá de personas. No, hay un problema que no nos permite conectar con Carlos. Bueno, voy a seguir preguntando en la asesoría técnica con esto y bueno, les estoy avisando tan pronto sea posible. Es la primera vez que nos pasa esto de manera, de este modo. Un último intento y vamos a ver qué hacemos. Sí, ella la envió, él envió su solicitud y cuando le doy ingresar no lo permite. Aquí en este momento, Carlos. Ya, por fin. La conexión está un poco lenta, Carlos. Ya, ahora Oh, sí, Dios, esto, por fin. No sé qué pasó, esto no es, tengo ni idea. esto es angustiante, ¿eh? Es No, angustiante porque, sí, totalmente, bueno, Carlos, totalmente angustiante. esta media hora que hemos perdido, pues tendremos que recuperarla con otro live. Hombre, bueno, vamos a ver cómo sale todo, a ver si logramos sintetizar. Bueno, gracias a los que se mantuvieron, porque, bueno, Sí, es angustioso, pues es angustioso. mm, Bueno, vamos a empezar de una vez para aprovechar el tiempo. sí, Aquí en Instagram cierran el tiempo, pues ustedes saben cómo es, ¿no? Así que vamos a empezar de una vez. Bueno, Carlos Lindarte Castro, es un joven venezolano que se encuentra en este momento en México. Él está estudiando, está haciendo ya un doctorado y también realizó una maestría. Y Carlos también, bueno, tiene unos estudios aquí en Venezuela, por supuesto, en la Universidad Central de Venezuela. Él es egresado en educación y también Carlos estudió relaciones internacionales.
es un muchacho muy formado y muy formal. Así que bueno, va a ser un placer conversar con Carlos hoy de lo que él está haciendo en México, sus estudios y también un poco lo que está, otros proyectos alternos que tiene en este momento en su vida. Bueno, para empezar, pues sin preámbulos, yo tengo un grupo de preguntas y es un poco la guía para poder llevar la conversación y bueno, yo espero que lo disfruten todos enormemente esta conversación. Bueno, Carlos, yo cuando te pedí que conversáramos Sí, y que te pedí un título, tú me mandaste este título que se llama pues Camino de Guanajuato. A mí me llevó, por supuesto, inmediatamente a la canción de José Alfredo Jiménez, en la cual la vida no vale nada, que esa es en el espíritu que hay en esa canción. Entonces, bueno, en ese espíritu de que la vida no vale nada, ¿cuánto vale la investigación que tú estás haciendo? Y que nos cuentes un poco sobre ese tema que estás investigando y que está vinculado pues a la historia cultural. Así que bueno, Carlos, adelante. sí, gracias, profesora. Gracias por el espacio, la oportunidad, por su iniciativa. Muy interesante esta iniciativa que está usted llevando adelante, de tratar de conectar a otros paisanos en esta diáspora en la que forzadamente o voluntariamente nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, ¿por qué escogí el título de la canción de José Alfredo Jiménez? Bueno, en primer lugar, porque mi padre era un amante de los mariachi, y siempre solía dedicarle a mi madre muchísimo sus cumpleaños, especialmente sus cumpleaños, llevarle un conjunto mariachi, ¿no? Como esa influencia muy, muy marcada que tuvo México desde los 60, desde los 50, 60 en adelante, ¿no? A través de su cine, sus cantantes y bueno, todo eso, ¿no? Entonces por eso escogí a José Alfredo Jiménez y más allá de que la vida no vale nada, creo que sí vale mucho, pero lo que creo que no vale la pena, lo que no vale la pena en la vida es, y eso me di cuenta llevando adelante la investigación y teniendo mi vivencia como extranjero, que no vale la pena, no vale esforzarse tanto en la vida por marcar siempre la diferencia. Y eso tiene que ver con el tema de los nacionalismos, porque estamos muy enfrascados, estamos muy enmarcados en pensarnos a sí mismos, como individuos o como grupo colectivo, siempre muy particular, muy especial, muy y exclusivos, auténticos. Entonces creo que no vale la pena, no vale la vida marcarse tanto en esas diferencias. Las diferencias, por supuesto, siempre van a existir, son necesarias, obviamente, pero creo que más allá de enfocarnos siempre en las diferencias, creo que debemos enfocarnos en la semejanza. No en la semejanza en el sentido romántico del asunto, ¿no? No es que nos vamos a parecer o que yo me quiero parecer a tal o es que nos parecemos a tal y qué lindos somos todos porque nos parecemos. No, no va por ahí mi reflexión, sino más bien acercarnos en las mismas semejanzas que nos hacen creer que somos súper exclusivos y que somos súper diferentes. Allí hay una semejanza interesante en la que creo que hay que ahondar y profundizar mucho más. Y eso fue parte de lo que hice en la tesis de maestría, o bueno, lo que intenté en esa propuesta historiográfica, que fue un estudio comparado entre los usos históricos de José María Morelos y de Francisco de Miranda. Me di cuenta, más allá de las profundas diferencias que a simple vista puedan haber entre las historias nacionales de México y de Venezuela, hay bastante semejanza. Y unas semejanzas que vale la pena detenerse, porque, bueno, venimos de un tronco común, de ser de la antigua América Española, y a pesar de venir de ese tronco común y de tener en común la religión cristiano-católica también, hay ciertas especificidades que creo que allí es donde sí se marcan algunas diferencias, pero al final la invitación es a pensar un poco más la semejanza, ¿no? Por eso creo que no vale la Claro. pena enfocarse tanto en esas diferencias, en ese somos exclusivos, somos los más guapos, somos el país más bello, porque si le preguntamos a un colombiano qué piensa de su país, va a decir, pues Colombia es lo más hermoso que hay. Y si le preguntamos a un Claro. mexicano, va a decir, tenemos todos los ecosistemas y este es un país demasiado grande y hermoso. Entonces vamos a caer en esos mismos lugares comunes y allí es donde está la semejanza en la que creo que debemos fijarnos, porque la semejanza es la que, esa idea de marcar la diferencia se construye a partir de una semejanza en el pensamiento político que pretende marcar
una distancia frente al otro. Entonces, cuando yo hice este estudio comparado en el que me fijé en los monumentos, en dos monumentos nada más, el de José María Morelos en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama la Ciudadela, que justamente allí es donde estuvo preso José María Morelos antes de ser fusilado por la Inquisición, y en el monumento de Francisco de Miranda, en el Panteón Nacional, lo primero que encontré una gran diferencia es que si bien los dos países tienen su panteón heroico, o sea, tienen sus héroes de bronce, igual, y eso se repite en casi toda América Latina y en casi todos los países del mundo, especialmente en Occidente. Una gran diferencia que encontré es que el Panteón Nacional venezolano materializó, es decir, se construyó en una obra, una edilicia, pues vemos y vamos al Panteón Nacional como el edificio donde están los restos de los héroes o los monumentos dedicados a los héroes más importantes, entre ellos Miranda. Ajá, ajá. Y en México no pasa eso, en México no materializó la idea de un panteón, si bien hubo un proyecto hacia 1910, no materializa. No se construye un panteón heroico para meter a todos los héroes de la patria, sino que muchos de los restos de esos héroes están en el monumento a la Independencia, mal llamado Ángel de la Independencia, que está en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Entonces, allí encontré diferencias, digamos, desde el punto de vista de la construcción edilicia del panteón. Pero a grandes rasgos, las grandes semejanzas es que las figuras de Francisco de Miranda y de José María Morelos se les equipara con Cristo, se les equipara con el Quijote, con esas grandes figuras históricas y literarias que al final lo que terminan es diciéndonos, bueno, que son unos héroes que se sacrificaron, son unos héroes que dieron su vida por un martirio, por una voluntad superior, que luchaban como unos locos sin sentido, como el Quijote, ¿no? Sin sentido para el común, pero él tenía un sentido final que era ir por su Dulcinea, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontré más, para mi sorpresa, porque siempre uno viene con el cassette de la diferencia, a partir de las ideas nacionalistas, encontré muchísimas semejanzas como la que les acabo de exponer. Entonces, creo que no vale la pena marcarnos tanto siempre en esa diferencia, porque se llega a lugares comunes como, por ejemplo, decir, no, es que en México la comida todo el tiempo es picante y a nosotros no nos gusta el picante. Entonces, o es que comen demasiado chile, o comen demasiadas salsas, o comen demasiado queso. Entonces, no, nosotros los venezolanos no comemos eso, comemos siempre diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias es lo que hace no dejarte, en mi caso muy particular, no dejarte sobrevivir, porque yo tuve que adaptarme rápidamente al picante, al cual le ha agarrado bastante gusto. Pero si me pongo a marcar las diferencias, pues no sobrevive. Terminas viviendo en un gueto, como pasó, y tenemos muchos ejemplos históricos de eso, los nazis, los armenios, tenemos muchos, los nazis, los judíos, tenemos ejemplos, son muy extremos, pero son ejemplos de vivir en guetos que no permiten que pues se establezcan estas ideas de la semejanza y se reconozcan, siempre reconociendo, por supuesto, las diferencias que hay y van a haber, ¿no? Claro, y en el ámbito de los derechos humanos tiene que ver con una tolerancia, porque los nacionalismos son históricos, es decir, son parte de los procesos históricos. Hay como una separación que puede haber allí entre uno y otro, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es una diferencia que siempre va a estar, como insisto, pero en el cual tiene en su sustento unas grandes raíces semejantes que son las que hay que mirar también y no quedarnos mirando nada más las diferencias, porque al mirar las diferencias es donde viene la intolerancia, donde viene el irrespeto, la irreverencia y la desconfianza, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que hay que mirar con mucho cuidado, sin invitar a ser, digamos, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Oye, Carlos, esa investigación que tú realizaste sobre Morelos y Miranda fue parte de lo que desarrollaste en el CIDE, en el Centro de Investigaciones donde tú hiciste tu maestría. Allí ganaste un premio en el año 2018, que fue el premio al proyecto de investigación y del mejor estudiante extranjero, ¿verdad? Ese fue un reconocimiento que recibiste. Cuéntanos de esa experiencia en el CIDE. ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Cómo fue tu desenvolvimiento? Y tu despedida, porque ahora estás en otra parte estudiando. Sí, en otra institución que justamente está a espaldas del CIDE, ¿no? Coincidentemente a espaldas. La diferencia es una colina de distancia y una autopista que la separa. Geográficamente hablando, ¿no? Bueno,
El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, es un centro de investigación pues muy reconocido en México, cuya línea inicialmente fue las ciencias económicas, especialmente la economía, pero se fue diversificando y el CIDE a la actualidad tiene carreras de pregrado, aquí le dicen licenciatura al pregrado, en relaciones internacionales, en política, en ciencia política, en derecho. Son muy buenos los abogados que egresan de allí, los licenciados en relaciones internacionales, tienen una carrera de periodismo también. O sea, ellos se han diversificado. Interesante que el CIDE fue fundado obviamente por una mexicana, Mercedes Tarragó, Mercedes Trinidad Tarragó, pero en su mayoría el conjunto de profesores que llegaron a fundar el CIDE en el año 74 fueron chilenos exiliados. Y la Ah, influencia de los mira, qué chilenos, interesante. sí, la influencia de los chilenos y su pensamiento económico se vio reflejado en el CIDE durante mucho tiempo. Y claro, huyendo de la dictadura pinochetista, aquí el gobierno de Luis Echeverría recibió, acogió a muchos exiliados argentinos y chilenos, igual como lo hizo Ujú. Venezuela en su momento. De hecho, la doctora Catalina Banco es parte de ese exilio argentino de los 70. Y el CIDE se funda así, ¿no? Como con esa idea. Pero la maestría en Historia Internacional, que es la maestría en la que pues me postulé y me aceptaron, un larguísimo proceso burocrático, administrativo, pero bueno, no vamos a entrar en detalles en eso ahora, tiene un perfil de tratar de ver otras líneas historiográficas como la historia comparada, la historia global, y tratar de abrir el campo, de ver las historias nacionales más allá de la misma nación, ¿no? Entonces, Ujú. por eso el proyecto que propuse más o menos se insertó en esas líneas y por eso lo aceptaron. Fue una experiencia académica muy exigente, mucho trabajo, especialmente los 2 primeros semestres, de muchísima carga de trabajo. La oportunidad que tuvimos de hacer una estancia de investigación en el tercer semestre, la cual aproveché para ir a Colombia, porque los recursos que recibimos son recursos del Estado mexicano y esos recursos pues impiden que el estudiante extranjero vaya a su país de origen a hacer Ah, investigación. Tienes que ir a un tercer ajá, país. Entonces por eso ok. escogí ir a Colombia y tuve la suerte de conseguir muchos materiales sobre Venezuela, cosa que me sorprendió muchísimo para que eso me habló del diálogo que existía entre los 40, 50 y 60 entre Venezuela y Ujú. Colombia. Creo que también con esa misma onda panamericanista que se instaló después de los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría de los materiales que consulté en la Biblioteca Nacional de Colombia da, decían o traían la data de la fecha en la que el material fue ingresado a la biblioteca y todos eran de los años 40, 50 y 60. Entonces, eso me pareció muy interesante. El CIDE tuve esa oportunidad de estar allí. Bueno, además es que visité a mi familia paterna, que es colombiana. Entonces, fue muy productivo. El premio del que usted me habló, el premio de tesis de investigación histórica, no fue otorgado por el CIDE, fue otorgado por el INERM. El INERM es el Instituto Mm, de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Fue una ok. convocatoria que Ujú. se abre todos los años. Ellos tienen varios rubros, tesis doctorales, tesis de maestría, investigaciones inéditas. Y bueno, yo vi la oportunidad, dije, bueno, voy a meter mi proyecto, a ver qué dicen. Yo pensé que por ser extranjero no me iban ni a mirar, pero Ujú. para mi sorpresa, sí, les gustó mi propuesta, y el premio consistió obviamente en un reconocimiento y un pequeño donativo en metálico que por supuesto bien cayó porque la beca de la maestría era muy poca. Claro, Entonces, claro. esto sirvió, digamos, como para catapultar, ¿no? La investigación, como para motivar más a los estudiantes a que hicieran eso. Y bueno, por supuesto, esos son puntos para el CIDE y para el programa, porque el programa de la maestría tiene que cumplir con unos estándares que le exige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el famoso CONACYT. Entonces, bueno, eso hacía grandes rasgos. Otros compañeros se inscribieron en otros concursos y una o dos también consiguieron algún reconocimiento y bueno, ha sido interesante, pues, ¿no? Eso es más Qué o menos bueno. como mi... Ahora, esto fue lo que tú hiciste en el CIDE, que fue tu tesis de lo que tiene que ver con Morelos y con Miranda. Sí, Esa investigación comparativa que hiciste, Carlos,
¿qué impacto tiene la historiografía venezolana? ¿A qué conclusiones llegaste en esa perspectiva de historia cultural y global, ¿no? Que entiendo que es lo que le aplicaste. Sí, y creo que lo más importante para el aporte de la historiografía venezolana es que me di cuenta que sufrimos de un enorme narcisismo. Ajá, Como todos los países, sufrimos de un enorme narcisismo, pero unos más que otros, y creo que nosotros también tenemos un problema narcisista muy grande. Y creemos que la ajá, historia venezolana es única, ¿no? Especialmente en los últimos 20 años lo que escuchamos es que Bolívar, por ejemplo, es excepcional, ¿no? Y esa es una de las razones por las que me hizo fijarme en Miranda y fijarme en Morelos, porque son como los segundos en el panteón heroico, están como en un segundo lugar después de los padres de la ujú, patria, ¿no? El padre de la patria mexicano es Miguel Hidalgo y el padre de la patria venezolana es indiscutiblemente Simón Bolívar y siempre lo será, así parece, eternamente. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es que no tenemos como un trastorno narcisista muy grande en que creemos que la historia de Venezuela es excepcional. Efectivamente, tiene excepcionalidades como la de México también, como la de Colombia, como la de Chile, como la de Argentina, ¿no? O sea, a eso me ajá, refería con semejanza. Creo que una de las cosas también que encontré es la recurrente referencia que se hace a los héroes y compararlos con figuras de la mitología romana, griega, compararlos con la misma cultura cristiano-católica, especialmente con Cristo, como grandes mensajeros, como grandes enviados de la divinidad, de la providencia, para ujú, tratar de salvarnos, ¿no? Y creo que otra de las cosas que encontré interesante es que eh, tenemos una gran propensión en América Latina a darle culto a esa historia de bronce, como dice Enrique Krause, ¿no? A ver al héroe dentro, encima del monumento. Claro, el ujú. llamado de Enrique Krause, de Germán Carrera Dama, de muchos de ellos es bajar a los héroes del pedestal, de bajarlos del bronce o quitarles el bronce. De lo que yo me di cuenta es que no solamente había que bajarlos o quitarlos del pedestal o quitarles el bronce, sino que había que entenderlos cómo es que ellos llegaron a estar en el bronce, cuáles fueron los usos que se les dieron por parte de las élites políticas, estar encima de esos pedestales y ser los héroes de bronce que son, ¿no? Porque si Claro. nos ponemos a desmitificarlos, entonces nos vamos a encontrar con grandes decepciones que nadie quiere escuchar, como por ejemplo las grandes decepciones de Bolívar, sus intentos de suicidio, sus fracasos amorosos. Entonces son cosas como que generan un cierto curiosidad, pero generan un cierto rechazo porque estamos muy acostumbrados a esta historia gloriosa y heroica. Esa es una de las cosas que Claro, me di cuenta en la investigación. Sí, no son características de héroes, ¿no? La debilidad no es característica de un héroe. exactamente, por eso la comparación, por eso la semejanza que todas estas élites intelectuales de finales de siglo le daban con la figura grecolatina, con Cristo, o sea, con la idea de la redención, la idea de la salvación, la idea del eterno retorno, como dice Mircea Ujú. Eliade. Entonces, creo que eso es una de las cosas en las que me di cuenta y que creo que la perspectiva del CIDE o de la maestría en Historia Internacional es tratar de ver esas historias nacionales en espectros o en contextos más amplios, que no sean nada más las nacionales, porque, por ejemplo, y ya con esto cierro esta idea, me encontré con muchísimas investigaciones norteamericanas en las que ellos creen que nada más con estudiar a México ya entienden América Latina, cosa que no es del todo cierto si nos ponemos a ver, porque ahí va de nuevo, ahí hay unas ciertas diferencias, pero la gran semejanza, ¿cuál es desde el punto académico el gran parecido? Es que creen que a través de un país latinoamericano puedes conocer otro. Es como si quisiéramos Claro. conocer a los argentinos, quisiéramos conocer a los argentinos a través de los colombianos o a través de los mexicanos. O sea, son contextos y particularidades muy especiales que hay que considerar, pero siempre teniendo en cuenta la idea de la semejanza, ¿no? Claro, y son generalizaciones muy peligrosas para el estudio de la Eso. historia. En una de las conversaciones que tuvimos la semana pasada con Evelyn Loren, ella Ajá. decía algo que es muy cierto, y es que a mí siempre me extrañó, por ejemplo, yo viajé muchísimo cuando yo estudiaba, que la historia de Venezuela no había en ningún lado, ni siquiera había venezolanos, pero claro, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, bueno, no muchísimo, 15, 20 años. Ok. Y me comentaba Evelyn
que una de las razones por las cuales hay tantos estudios en Estados Unidos de países como Chile, de países como Centroamérica, Argentina o México, es porque los cuerpos de seguridad, en el caso de los Estados Unidos, tenían mucha atención en controlar qué era lo que pasaba en esos países, porque Claro. como Venezuela tenía una democracia perfecta, en términos de comillas, no era necesario vigilarla tanto. De manera que los estudios en Estados Unidos de América Latina tienen mucho que ver con el espionaje, y el espionaje tenía que ver también con estudiar la historia de esos países. Así que bueno, a Claro. mí me pareció una reflexión que me dejó un poco pasmada, pero creo que tiene bastante de razón por allí a propósito de la democracia perfecta. Oye, Sí, sí, Carlos, tú estás actualmente en la Universidad Iberoamericana. sí, hermana de Estás la haciendo Católica. allí, hermana de la Católica, estás haciendo allí tu doctorado en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad jesuita. Sí, Cuéntanos, tú estás allí, me habías dicho que estabas haciendo, bueno, iniciando tus investigaciones vinculadas también con estos temas nacionalistas, y lo has relacionado con la Constitución de 1917, la Constitución mexicana. Cuéntanos qué estás haciendo y cómo estás vinculando las investigaciones que hiciste en el CIDE con esto mismo, que entiendo que es la misma formación de ese nacionalismo, ¿no? En el caso de México. sí, bueno, en la Universidad Iberoamericana, bueno, se abrevia aquí localmente Ibero. Hay mucha idea de ahorrar economizar el lenguaje. Creo que eso es influencia del inglés, como lengua. Sí, entonces no es Facebook, sino Face, Iberoamericana, Ibero. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? No es Instagram, Sí. sino el Insta. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, entonces en la Ibero, decidí postular al doctorado, en primer lugar porque era la convocatoria más cercana que tenía. Ya conocía a varios otros colegas colombianos y mexicanos también que ya estaban terminando su doctorado cuando yo estaba haciendo la maestría. Y bueno, me habían hablado bien del cuerpo docente. Hubo en algún momento mucha cercanía entre la Ibero y el CIDE, entre los maestros, entre los profesores de la División de Historia del CIDE y de la Ibero. Hubo un importante intercambio, perdón. Y entonces, bueno, vi las líneas historiográficas que tienen que ver con historia del tiempo presente, que es lo que más o menos ellos hacen. Y yo dije, bueno, este tema del siglo XX mexicano me llama la atención, y ahí voy porque las razones de por qué me metí con la Constitución del 17. En primer lugar, de donde vengo. Un país que tiene 25 constituciones en su haber, ya alarma, ¿no? Llama la atención de uno de los países que más constituciones tiene en el mundo, o ha tenido en el mundo. Entonces ya por ahí siempre me quedó como esa espinilla de por qué tantas constituciones, ¿no? Bueno, ya muchos han dicho, ¿no? La inestabilidad política, la voluntad del autoritarismo, el caudillismo, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, pero cuando llego aquí, lo que más me llama la atención es que México tiene una constitución que todavía está vigente, que tiene 103 años, que es la Constitución Mexicana del 17. Por supuesto, con muchísimas reformas. Y otra cosa que me llamó la atención es que tienen un día calendario, un día de fiesta nacional, en donde celebran a la Constitución, que es el 5 de febrero. Entonces yo dije, bueno, Ajá. pero ¿por qué rayos estos tipos celebran el 5 de febrero, no? O sea, eso me llama la atención porque nosotros no celebramos la Constitución, a pesar de que la Constitución también tiene un montón de usos políticos en Venezuela, y dígase el proceso político que inició en el 99, que lo primero que hizo fue demoler simbólicamente todo lo construido desde 1961 hasta el 99, derogando la Constitución. Entonces, Ujú. y instaurando una nueva. Entonces, una de las cosas que me llevaron a pensar en la Constitución Mexicana del 17, que es más bien, por supuesto, es el gran tema y es lo que pienso desarrollar a lo largo de la investigación, es también un pretexto para pensar a las constituciones en general, como esos grandes mecanismos culturales a los cuales se le atribuyen unas ciertas características que tienen que ver con el control y el dominio de una élite política. Más allá de que las constituciones estén en el lenguaje coloquial de la gente, que la constitución establece mis derechos, establece mis deberes y no sé qué, sirve como símbolo de poder político. Las constituciones en general sirven como símbolos de poder político y sirven también como constructoras o hacedoras del tiempo histórico, como piensa Coselec, es Ujú. decir, esa construcción del que hay del pasado y esa imaginación que hay del futuro.
Entonces, en ese sentido, me pareció interesantísimo pensar a la Constitución del 17 como el gran tema del siglo XX mexicano, porque la Constitución del 17 está asociada a otro gran mito mexicano, que es la Revolución Mexicana. Entonces, están intrínsecamente relacionados y juntos la idea de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Pero eso es un discurso que se construyó a lo largo del siglo XX. Entonces, esa es parte de lo que estoy llevando adelante ahora, tratar de comprender cómo se construyó ese discurso como símbolo de poder político, como objeto de veneración, y cómo la Constitución del 17 funciona al mismo tiempo como una construcción del tiempo histórico. Porque, fíjense, y esto también tiene que ver con la historia del tiempo presente, por eso entra en las líneas de la Iberoamericana, porque en el 2018 acaba de ganar un nuevo gobierno que dice llevar adelante la cuarta transformación de México, ¿no? Así como la quinta república, la cuarta transformación, porque la primera transformación fue la independencia. La segunda gran transformación fue la guerra contra el Segundo Imperio de Maximiliano y la restauración de la República en 1867. La tercera gran transformación fue la Revolución Mexicana y el nuevo presidente dice estar llevando una cuarta transformación. ¿Y qué es lo que llama la atención de todo esto? Que hasta el momento el presidente actual se ha referido a la Constitución y de hecho ha ido a celebrarla en la ciudad de Querétaro, que fue donde, que queda muy cerca de la Ciudad de México, que es donde promulgaron esa Constitución, ha ido a su 5 de febrero, a su ceremonia oficial, como hacían los antiguos gobiernos, pero ya ha asomado que la Constitución del 17 no es suficiente para llevar adelante la cuarta transformación. Suena conocido con la Quinta República y la Constitución del 99, hay muchísimas semejanzas allí, y esas son las cosas en las que hay que aproximarse a esa semejanza. Entonces, este señor aún no se ha atrevido a tocar la Constitución y creo que eso es lo que es interesante pensar, porque aún sigue vigente una Constitución cuando se dice que iniciamos un nuevo cambio político, cuando todo cambio político que se llama revolucionario, lo primero que instaura o es buscar restaurar una antigua Constitución, reformar la actual profundamente o cambiarla totalmente, como pasó en Venezuela en el 99, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en la Revolución Cubana. Sí, dígame. Me imagino que eso que me estás diciendo ha generado un debate fuerte, ¿no? En la opinión pública mexicana. Este cuarto, no sé. Esta cuarta transformación. Un cuarto momento en la historia de México, ¿no? A partir de su constitución. Sí. ¿Y cómo está ese debate político allá? Debe ser muy rudo, intenso, ¿no? Muy intenso, porque los medios de comunicación aquí tienen un gran poder, especialmente Televisa, que es como nuestro equivalente al antiguo Radio Caracas, digamos, con el poder mediático y digamos, influencia, de su espectro de influencia, de programación. O sea, hay secciones de Televisa por cada estado, y son 33 estados que tiene México. Entonces, cada estado tiene su propio noticiero, tiene sus propias líneas, claro, con líneas maestras, ¿no? Desde la principal, pero tienen como sus propias líneas muy locales que atienden. Entonces, este debate de la cuarta transformación, por supuesto, es riquísimo, es súper interesante, porque, como le digo, los medios tienen una gran influencia en la opinión pública, y por supuesto ahí entran las élites jurídicas y políticas a decir que, por ejemplo, en la idea de cambiar la Constitución eso no es posible, porque la Constitución del 17 sigue representando ese nacionalismo, sigue representando esa idea de la construcción del México moderno. Están los postulados de las grandes instituciones que se fundaron en el siglo XX, así como pasó en Venezuela, que se fundaron el Seguro Social, se fundaron innumerables instituciones educativas. En fin, esa idea de la Constitución mexicana está muy, muy casada con esa idea institucional y moderna del México del siglo XX, moderna y contemporánea del siglo XX. Ahora, Carlos, entiendo que tú estás estudiando la Constitución, es decir, ese es tu objeto de estudio y lo estás viendo como un artefacto cultural. Es decir, es un artefacto cultural que tú vas a desarmar y vas a tratar de sacar de allí muchas representaciones de lo que es la política, la sociedad, los momentos históricos. Eso me parece atractivo. Ahora, en esa Constitución, que bueno, ya la debes haber leído, ¿cómo están allí las subjetividades sociales? Por ejemplo, México es un país que tiene una representación indígena
de su presente y de su pasado con mucha fuerza, con mucha Sí. intensidad. Te pregunto de lo que tú has leído en esa Constitución para volver al proceso histórico, porque aunque todo está conectado, vamos a ver cómo está allí en ese origen del 18, perdón, del año 17. ¿Cómo está allí tratado las subjetividades indígenas en esa Constitución del año 1917? Es interesante porque fíjense que la Constitución del 17 se considera en un primer momento una reforma de la Constitución de 1857, en donde por supuesto el mundo indígena, como lo conocemos hoy, como grupos sociales que tienen una cultura, que tienen una organización, que tienen un espacio territorial, pues simplemente en esos proyectos políticos de 1857 y de 1917 no están reconocidos. El reconocimiento a los grupos indígenas como grupos culturales, políticos, fue después de 1994 en México. Y muchos intelectuales, muchos académicos, como le comentaba en algún momento, de hecho un profesor de la Iberoamericana pues salió como muy irónicamente y tratando de ser gracioso, pero resultó irónico decir que en 1994 muchos mexicanos se despertaron conociendo que México tenía indígenas, ¿no? Algo muy fuerte. Dios santo. Eh, sí, porque el levantamiento de Chiapas y el subcomandante Marcos lo que trajo a decirle a México entero y al mundo es, oigan, aquí hay un grupo indígena, aquí hay grupos indígenas diversos que tienen unas peticiones que el Estado que dice que reconoce a todos por igual no está reconociendo. Entonces las reformas que se han hecho a la Constitución de 1917 en aras de integrar a las comunidades indígenas y reconocerlas como actores políticos, actores sociales, actores culturales y tal, son recientes, son de los últimos 20, 25 años para acá. Entonces, si nos vamos hacia 1917 o 1857, como decía, no hay un reconocimiento tácito, sino solamente el pueblo mexicano, ¿no? Como muy genérico. Y lo podemos ver también en las constituciones venezolanas, ¿no? No hay ese reconocimiento que los pueblos indígenas, sino hasta la del 99, cuando se Claro. comienza a hablar de eso. Inclusive la del 61 daba pie, aunque no explícitamente, daba pie a reconocer a esos diferentes grupos indígenas, ¿no? Claro, y esto nos habla también de una política generada desde ciertos grupos de élite que también tiene que ver con unos ciertos grupos de color. Es decir, estamos hablando no necesariamente de mestizaje, sino que estamos hablando de grupos que se creen blancos. Es decir, porque creo que Exactamente. el racismo en esos términos políticos es muy acentuado en México. Sí, y esa es una cosa muy marcada. Así como nosotros también tenemos nuestras grandes diferencias y nuestras formas de exclusión endófoba a través de la clase social, en México también es con la clase social, pero sobre todo con el color de piel. Y eso es herencia del mundo colonial, del mundo novohispano, de la Nueva España, Así porque, es. claro, porque muchas de las formas en las que se establecieron las diferencias de clase social fue con el color de piel. Y eso perduró en México porque México es mayoritariamente un país de mucha diversidad, especialmente entre las mismas comunidades indígenas hay muchísima diversidad. Hay más de no sé cuántos, 60, 70 dialectos indígenas que aún viven y ahí perviven y se hablan en diferentes zonas del país, tanto en el norte como en los del sur. Entonces, es bien complejo el asunto, que hasta ahora es que me estoy metiendo en esos temas porque es difícil y entender ese pensamiento blanco, como usted dice, es complicado porque ningún presidente de Ya lo México, creo. sí, ningún presidente de México ha sido moreno, vamos a ponerlo en ese sentido. No estoy aupando a que ay, tiene que ser un moreno para que todo sea mejor. No, eso Ujú. no, eso no es el discurso, sino es fijarse en la forma de representación política y cómo se construye la idea del poder, ¿no? En un país como Sí. este, un país tan grande, ¿no? Claro, también ha habido un ocultamiento de la herencia africana en México. Es decir, como es tan fuerte la indígena, ha habido un Sí, ocultamiento de eso. Es decir, yo creo que estos temas dan como para muchos programas, como para muchas reflexiones. sí, Carlos, sí, totalmente. veo que, bueno, tú eh, estás integrado a la sociedad mexicana, a su comprensión. Eso es una tarea difícil, pero desde la Uf, historia es posible hacer muchas comprensiones, ¿no? De hecho,
estos espacios de conversación lo que ayudan es para suavizar un poco esos nudos que existen en la historia y que se pueden ir suavizando, suavizando, y uno puede ir comprendiendo cómo se van dando los Claro. fenómenos. Con toda esta actividad, Carlos, que vienes, bueno, actividad intelectual que vienes realizando, ¿tienes algún proyecto editorial, algún proyecto en términos de productos en digital? Es decir, ¿qué estás haciendo para dar a conocer los trabajos que estás o las reflexiones que estás llevando a cabo? Sí, en algún momento me gustaría pensar en algunos podcasts y algunas cosas de estas que están bastante de moda y que Ujú. se están poniendo de moda precisamente por la facilidad de acceder a ellos a través de nuestros aparatos electrónicos. Tratar de ver esas semejanzas y esas diferencias en la historia de América Latina. Eso es algo que tengo muy en la mente, que todavía no me he sentado a trabajarlo bien. Sin embargo, creo que allí hay muchísimo que sacar porque eso que usted decía al final de la última reflexión, el tema africano, de la herencia africana en América Latina, es muy interesante. Y creo que allí habría mucho que decir porque la relación de México con el Caribe también ha sido muy importante. Y de hecho, si uno va hacia el sur del país, a la península de Yucatán, o va a los estados, inclusive de la costa pacífica de México, el estado de Guerrero, donde está Acapulco, o vas a Oaxaca, vas a encontrar muchas personas descendientes de africanos, de descendencia africana. Ujú. Entonces, ahí hay una conexión muy interesante, además los alimentos que comen. Entonces te pones a comparar y comienzas a ver similitudes con lo que se come en Cuba, en República Dominicana, con lo que se come en algunas zonas de la costa venezolana, en la costa colombiana. Hay cosas que valen la pena mirar bien con más detalle, y creo que eso es en las cosas que me gustaría enfocarme una vez que ya esté terminando esto, porque esto es dedicación exclusiva y hay que Claro. estar entregando producto y producto. Ahorita, según estoy de vacaciones, ¿no? Entre comillas, pero igual estoy trabajando y avanzando en la investigación porque pues es bastante exigente y hay que cumplir con un gran requisito que es el CONACYT, y entonces hay que cumplir en tiempo y forma, los 4 años exactos. No es que me voy a echar 10 años para entregar la tesis, no, no, nada de eso. Entonces, pues no se lo permiten ni a extranjeros ni a nacionales, a nadie. Claro, Entonces, si no te claro. hacen dinero y tal. Entonces, esas son como esas ideas que tengo, pero bueno, veremos cuándo van a ir tomando forma. Por ahora estoy concentrado en esto, ¿no? En el Bueno, doctorado. eso es un tema en el cual nosotros andamos, porque es una manera también de difundir lo que nosotros hacemos en estos espacios que están dentro del mundo digital. Lo que comentas en los podcasts me parece excelente. Este sábado, por cierto, y hago el anuncio que también Sí, lo haremos por las redes, tenemos una invitada que se ha dedicado a los podcasts. Esto va a ser ok, el sábado a las 5 de la tarde está bueno. y ella tiene un tema que a mí me parece fascinante que se llama inmigrantes embarcados. Ok, Los inmigrantes embarcados son todos los italianos, especialmente, que llegaron a Argentina, porque esta chica la va a transmitir desde Argentina, y ok. ella se dedicó desde los Ujú. podcasts, a contar experiencias de inmigrantes italianos embarcados Mm, en puertos italianos y llegados a la Argentina. ay, qué Y bueno. todo eso lo ha mostrado en los podcasts y me parece fascinante. Así que bueno, se dio la oportunidad de invitarla y la vamos a tener aquí el sábado a las 5 de la tarde. Les vamos a Buenísimo. avisar por las redes, pero Está- bueno, esto es estupendo. Bueno, Carlos, vamos a entrar ahora en unos temas, bueno, vamos a decir familiares. No tiene que ver con cuestiones personales, familiares. Ok, Tú tienes en tu haber una herencia de inmigración colombiana. Tu sí, papá venía mi de por padre. allá. Tu Sí, padre era de Cúcuta, de sí, la ciudad de señor. Cúcuta. San José de Así que Cúcuta. usted, señor Carlos Lindarte, es venezolano colombiano. Sí, sí, señor. Veneco, como dicen despectivamente. Beneco, un Efectivamente. beneco. Sí. Cuéntanos, Carlos, de esa experiencia familiar de tu papá y ustedes, pues, en esa experiencia de inmigrante de cuando tú eras niño. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, ya cuando yo nací, ya mi papá ya lleva un rato viviendo en Venezuela. Todo lo que sé por él, pues le doy muchas gracias por habérmelo contado, y siempre yo preguntándole de curioso, especialmente en sus últimos años de vida, fue donde más tuvimos chance de conversar y de que me contara sus anécdotas y sus vivencias, ¿no? Además, él tenía un sentido del humor muy particular que creo que
Eso se ve mucho en los Andes que conectan a Venezuela y Colombia. Ellos suelen tener como un sentido del humor muy particular, a veces un poco ácido, irónico, pero que termina siendo gracioso, ¿no? Te sientes como invadido, como agredido, pero al mismo tiempo te sientes complacido. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Lo que se ve en esa zona geográfica con esa gente que viene de allá, ¿no? Y tienen unos dichos así como que muy rebuscados, pero al final terminan siendo graciosos, ¿no? Entonces mi padre siempre contaba desde su experiencia de cómo llegó a Venezuela y bueno, en esa Venezuela que en los años 60, 70 era pues un gran referente, ¿no? La democracia de América Latina, un país rico, con muchísimo petróleo, con muchísimos recursos naturales, con oportunidades de empleo, en fin. De esa migración de la que casi no se habla, ¿no? Que es la migración de colombianos, ecuatorianos, peruanos, mucha gente de Sudamérica, porque siempre nos quedamos hablando de la migración europea, italiana, ¿no? Como que mejorar la raza y toda esa onda, ¿no? Muy del siglo XIX, muy eugenésico el rollo allí. Pero mi padre siempre es representante de esa migración de la que casi no se habla, colombiana, y mi padre siempre contaba que primero llegó a trabajar a San Cristóbal, a una imprenta, y de allí rápidamente pasó al Zulia, al estado Zulia, donde, por supuesto, como buenos zulianos y graciosos que son también, y bien echadores de broma, se metían con él por su acento, ¿no? Entonces mi papá bromeaba y decía, bueno, es que yo tuve que adaptar mi acento porque si no, ya aquí no iba a sobrevivir. Y de hecho él decía muy graciosamente siempre que él era maracucho, ¿no? Y bueno, que cuando estalló lo de la corbeta Caldas en el año 87, los colombianos eran unos robagolfos, ¿no? Decía él graciosamente en su ironía graciosa, muy andina, entonces que los colombianos eran unos robagolfos y que él no era un robagolfo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como muy de su inventiva. Entonces él Ok. pues siempre se sintió muy venezolano, por supuesto, obviamente, se le salían palabras muy colombianas, en vez de decir taza, decía pocillo, por ejemplo. Mm. Como se dice más o menos en algunas partes de los Andes, la más pegada, o sea, hacia Táchira, ¿no? Pocillo en vez de taza. Entonces, él tenía como esa onda de que se tenía que asimilar porque sí tenía que asimilarse. Y de hecho, llegó a Caracas a principios de los 70 y de ahí más nunca se movió. Dijo, no, aquí me quedo y aquí me gustó. Me gustó el clima, me gustó la gente, me enamoré de tu mamá. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre decía esa cosa como muy graciosa, ¿no? Pero siempre tenía como ese rollo de no ser discriminado por su acento, ¿no? Entonces por eso hablaba entre caraqueño, como con algunas cosas maracuchas y algunas cosas colombianas, ¿no? Entonces era un popurrí allí bien interesante, ¿no? Entonces la parte de mi familia paterna aún vive en Colombia y de hecho mi abuelita, su mamá aún vive. Entonces, pues ahí están. Cuando tenga alguna oportunidad, pues los iré a ver y espero que todavía estén cuando todo esto pase de la pandemia. Y bueno, poderlos visitar, ¿no? Bueno, el tema, fíjate, de los colombianos es verdad, ha sido poco estudiado, pero sin embargo, ahí, en el caso de la UCAP, hay un instituto que es el Ajá, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. La profesora Anixa Freites, ella desde hace muchísimos años viene estudiando la, la inmigración colombiana y ha hecho unas cuantas publicaciones. Y te estoy hablando de estudios por los años 90. Es decir, no es producto del momento actual, sino que es sí, producto de una reflexión del fenómeno migratorio que lo viene analizando. Así que hay interesante. muy buenos estudios allí. Carlos, tu formación inicial es en educación, ¿verdad? Sí, Esa fue sí. tu Mi primera primera formación, carrera, sí. tu primera carrera y la hiciste en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Sí, sí, Educación. correcto. Si yo te diera a ti, Carlos, una varita mágica, allí te la Ok, doy, una varita ok. mágica. ¿Qué mejorarías tú del continente americano o del continente sudamericano, de Venezuela y de México, en relación al tema educativo? ¿Tú qué harías con esa varita mágica? Bueno, lo primero que yo haría es tratar de quitarle a los políticos, con esa varita mágica, quitarle de la cabeza a los políticos esa idea según la cual hay una excesiva confianza en la educación. Ojo, no estoy diciendo que educarse no sea importante, no lo estoy diciendo, o sea, quiero reafirmar que educarse, formarse,
es muy importante, pero que eso sea el motor que transforma la sociedad, esa es la idea que yo quisiera quitarles de la cabeza a nuestros políticos o a muchos de ellos. Sé que no todos piensan lo mismo, porque Ujú. creo que esa excesiva confianza en la educación lo que ha llevado a una mala inversión en recursos, ha por supuesto propiciado corrupción, ha solapado a algunos otros proyectos interesantes porque siempre llegan unos grupos políticos o unas élites políticas que toman ciertas decisiones porque sencillamente les favorece a ellos como grupo o como individuos y terminan echando para atrás algunas cosas que sí pudieron haber servido y caemos y repetimos los mismos errores, repetimos los mismos esquemas de querer borrar lo que se hizo anteriormente porque lo nuevo supuestamente es lo mejor. Y entonces en esa idea Ujú. de que supuestamente lo nuevo es lo mejor, está fundamentada en esa idea de que, claro, como esto nuevo es lo mejor, entonces hay una excesiva confianza y que a través de eso nuevo que se va a enseñar y se va a educar, va a servir para transformar la sociedad. Y resulta que lo que terminamos es estancándonos. Entonces, creo que habría que hacer un consenso, sincerar muchas cosas de los sistemas educativos latinoamericanos, tratar de estandarizarlos. Recuerdo que está el proyecto o existió, ya no sé en qué estado estará, ahí está eso mismo de derogar las cosas porque ya no funcionan a la élite política que llega. El proyecto famoso Andrés Bello, que era tratar de nivelar todos los bachilleratos a nivel continental y tratar de pensar en una unificación o estandarizar, digamos, la educación universitaria, que no fueran 5 años, sino 4 años en todos lados. Ese tipo de detalles, ¿no? Yo creo que hay que sincerar mucho las cosas, hay que hacerle caso, por supuesto, a los técnicos, no hay que volverse tecnócrata, pero sí hacerle caso a los técnicos, a los que manejan estadística, a los que manejan datos, porque las decisiones generalmente, lamentablemente, en muchos países de América Latina, no todos, pero en el nuestro, aquí en México inclusive, se toman de manera muy visceral y de manera muy coyuntural. Entonces, Ujú. esto es lo que nos ha llevado a un estancamiento y siempre, y otro error que también, y con esa varita le trataría de quitar esa idea a los políticos nuestros, es la de compararnos con Estados Unidos y Europa como estándares, que esos son los estándares permanentes de educación. Sí, hay que fijarse en lo que ellos hacen, pero no tienen que convertirse en nuestra regla, de nuestra medida, porque eso primero nos lleva a Claro. una gran frustración, porque no los vamos a alcanzar, ¿no? O no tenemos las condiciones ahorita, en este momento, de alcanzarlos. Entonces, pretender siempre a equipararnos a esos modelos, creo que ha sido un error. Creo que lo que hay que ver es qué han hecho, qué les ha funcionado y cuáles cosas pueden servir. Es lo que decía Elías Palti en un libro interesante que publicó hace unos años que se llama Mito y Realidad de la Cultura Política Latinoamericana. Y parte de Ujú. ese mito y de esa realidad de la cultura política latinoamericana es que siempre tenemos como un estándar de creer que las ideas europeas, las ideas norteamericanas y las ideas inglesas entran dentro de esa gran idea de lo que significa ser América Latina y que América Latina tiene que ser así porque ese es el modelo de nación y de desarrollo que hay, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que pensar bien en eso, ¿no? Esa es trataría con esa varita de quitarle eso de la cabeza. Ahora, Carlos, tu otra carrera fue Relaciones Internacionales. Sí, Fue tu segunda carrera que también la hiciste allí en la UCB, ¿verdad? sí. Bueno, tú eres un diplomático nato y esta experiencia que tienes allí de una nueva experiencia de vida y de estudio, pues ha ampliado por completo esa perspectiva en tu formación de lo que fue esa segunda carrera. Esa maleta, es decir, si yo te hablara a ti, pues de la maleta simbólica, que es lo que tenemos y lo que llevamos allí, ¿qué sacaste y qué no sacaste en ese periplo que tienes en México? Ok, bueno, sí, se presume generalmente que la carrera de estudios internacionales en las centrales para que uno sea diplomático. Creo que eso fue en algún momento, cuando estuvo muy, muy fuerte su apogeo de esa escuela, que es entre los 60 y los 70. Y cuando el servicio exterior venezolano, pues, era un servicio exterior institucional, politizado obviamente, clientelar obviamente, como todos los servicios exteriores, con amiguismo, favoritismo y tal, ¿no? Pero más allá creo que de ser un diplomático es un analista político
y creo que ese es el enfoque que ha tenido el plan de estudio es el que está vigente todavía y que lamentablemente en la universidad no se ha podido reformar por las mismas condiciones que ya conocemos, que es el plan de estudio del año 91, ¿no? Que es la idea de formar un analista político en relaciones internacionales. Entonces, con esa perspectiva y con mi preferencia y mi gusto con la historia, que nació estando en la Escuela de Educación de la Universidad Central, y mi preocupación por el pasado y también de algún modo por el presente y con muchas dudas sobre el futuro, me traje una maleta llena de anteojos, de lentes, con los cuales tratar de ver y entender y cómo adaptarse a las circunstancias que ahora en lo personal me han tocado vivir, ¿no? Es tratar de ver cómo se manejan las estructuras políticas en el lugar donde vas, cómo se han construido históricamente. Gracias a mi cercanía familiar con Colombia, también he tratado de ver cómo es que se construye o cómo se construyó esa élite política colombiana. Entonces creo que eso es lo que me deja el equipaje que traje, ¿no? Tanto de educación como de estudios internacionales. Eh, ver, tratar de ver con otras herramientas o ampliar las herramientas teóricas, mejor dicho, ampliar las herramientas teóricas y las perspectivas metodológicas para tratar de ver cómo es que funcionan la sociedad donde uno está llegando. Especialmente, inicialmente yo no tenía la idea de hacer el doctorado aquí, mi idea nada más era hacer la maestría y ver qué pasa. Y en ese interín me he dado cuenta que gracias a esa herramienta y a ese bagaje eh, teórico, metodológico de estas dos escuelas de la Universidad Central y gracias a mis profesores, a profesores como usted, es que he podido pues ver cómo es que se ha construido esta visión del México moderno, de la Venezuela moderna, porque estando fuera de Venezuela he comprendido muchas cosas que si yo me hubiera quedado no las hubiera comprendido, ¿no? No solamente Claro. cómo somos, sino cómo nuestra estructura política, el proceso de los últimos 20 años, que por supuesto nos ha marcado a todos, quieramos o no, nos ha marcado profundamente. Entonces, creo que esa es mi maleta simbólica, ¿no? La que me traigo de mi referente de todos los profesores que he tenido y que tuve en Venezuela, y pues los cuales estoy profundamente agradecido y en los que tengo pues una deuda insaldable. Claro, en la semana pasada que tuvimos Ajá, por acá a un chico que está en Chile, Gustavo ajá, Ruiz, él decía que la experiencia de emigrar debería de vivirla todo el mundo, de emigrar del modo que sea, de estudio, de trabajo, de paseo, de turista. ¿Por qué? Porque es una manera de contrastar tu realidad con otras realidades y se te abre el claro, universo, se te abre la mente. Y yo creo claro, que era muy acertado, porque en este momento vivimos un proceso migratorio, bueno, muy complejo, que sabemos que hay unas razones allí subyacentes, pero claro. la experiencia que genera yo creo que no tiene precio y hay que Sí, vivirla. sí, totalmente de acuerdo con el compañero, con usted también. Creo que eso es parte de nuestros trastornos narcisistas porque crecí yo con la idea de Venezuela es el secreto mejor guardado del Caribe, ¿no? El lugar más hermoso, porque esa era la propaganda que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en muchas otras legaciones, en muchas otras sedes diplomáticas de Venezuela en el exterior, ¿no? Ese cartel Venezuela es el mejor secreto guardado del Caribe, ¿no? O la perla del Caribe y no sé qué, ¿no? O sea, como una competencia con Cuba, de algún modo. Y de hecho, en la embajada de Venezuela aquí en México hay uno de esos carteles todavía. Lo que pasa es que no lo dejan a uno tomar fotos del cartel y está Ya, en un piso y está ese cartel, Venezuela es el mejor secreto guardado del Caribe, ¿no? Entonces uno crece con esa idea y lo que te genera es un trastorno narcisista que cuando llegas al otro lugar que también te encuentras con sus propios trastornos narcisistas, ¿no? De que México es lo mejor, de que México es lo más hermoso, de que viva México cabrones, ¿no? Entonces te encuentras con ese narcisismo de que Venezuela es hermosa, de que las mujeres son hermosas, de que los paisajes son hermosos. Entonces hay un choque de narcisismo que si no te das cuenta que están chocando dos egos, dos visiones del mundo, no sobrevives. Entonces, claro. encuentra a muchos paisanos nuestros diciendo que no, que cómo es posible que coman picante, cómo es posible que hablen tan bajito y no se les entiende. Entonces, son cosas que hay que
tener esa apertura, como decía el compañero y como usted decía, tratar de ver, ¿no? Cuáles son esas diferencias, pero también cuáles son esas semejanzas, ¿no? Bien, qué bien, Carlos. Bueno, ya nos quedan unos minutos, Sí, unos segundos. Quiero darte las gracias por esta entrevista no, y a ya usted, saben, las vamos a poner en YouTube para, bueno, vale, para generar los comentarios. Esa es la idea. Gracias, vale. Carlos, por esta No, gracias a usted. excelente conversación. Claro que sí, un abrazo y todo lo bueno, profe.